Hay personas en tu vida que parecen tenerlo todo bajo control, no porque su vida sea más fácil que la tuya, no porque tengan más tiempo, más recursos o más talento, sino porque hacen algo cada mañana que tú no sabes que están haciendo. Lo hacen en silencio, sin publicarlo, sin presumirlo, sin explicarle a nadie por qué empiezan el día de esa manera. Y esa diferencia invisible, ese conjunto de hábitos que nadie ve y que ocurren antes de que el mundo empiece a reclamar su atención, es la razón por la que esas personas navegan la vida con una calma, una claridad y una efectividad que a los demás nos parece casi inexplicable. Lo que voy a revelarte hoy es algo que une dos mundos que raramente se mencionan juntos: el mundo del éxito sostenido y el mundo del budismo. Porque cuando investigas los hábitos matutinos de las personas que más admiras, de las que construyen cosas que duran, de las que mantienen la ecuanimidad cuando todo a su alrededor se mueve, descubres algo sorprendente, que casi sin excepción, de una manera u otra, con vocabulario espiritual o sin él, practican principios que el budismo lleva más de 2500 años enseñando como la base de una vida bien vivida. Y la pregunta que deberías estar haciéndote ahora mismo no es si eso es una coincidencia. La pregunta es, ¿qué saben estas personas que la mayoría no sabe? ¿Y qué ocurriría si tú empezaras a hacer lo mismo mañana? Quédate hasta el final. El 10º hábito es el que más transforma y el que más raramente se menciona en cualquier conversación sobre el éxito o sobre el budismo, porque requiere una honestidad con uno mismo que muy poca gente está dispuesta a tener. Pero las personas que lo practican dicen que cambió su vida más que todos los demás hábitos juntos. En el año 1975, un hombre llamado Shunryu Suzuki llevaba ya varios años enseñando Zen en San Francisco a estudiantes occidentales que llegaban a él buscando lo que entonces llamaban iluminación, paz interior o simplemente algo que les ayudara a sobrevivir la velocidad de la vida moderna sin perder la mente en el intento. Suzuki, que había dejado Japón para llevar las enseñanzas budistas a Occidente, observaba con la mezcla de compasión y humor que caracterizaba su estilo de enseñanza cómo sus estudiantes llegaban a las sesiones de meditación ya agotados, ya dispersos, ya con la mente llena de pendientes y urgencias que no habían podido dejar en la puerta. Un día, uno de sus estudiantes más serios llegó a la sesión visiblemente perturbado. Había tenido una semana especialmente difícil en el trabajo. Sus relaciones personales estaban bajo presión. Sentía que todo lo que hacía era insuficiente. Se sentó frente a Suzuki y le dijo con la desesperación de quien ya no sabe qué más intentar: «Maestro, he leído todos los libros, he practicado todas las técnicas, he seguido todos los consejos, y sin embargo cada mañana siento que empiezo desde cero, que nada de lo que hice el día anterior se acumuló en ninguna dirección. ¿Cuándo se acaba esa sensación?». Suzuki lo miró un momento y luego respondió con una de esas frases que parecen sencillas hasta que empiezan a trabajar en ti desde adentro. La transformación no ocurre cuando haces las cosas correctas. Ocurre cuando dejas de hacer las cosas incorrectas lo suficiente tiempo como para que lo correcto tenga espacio para crecer. El estudiante tardó semanas en entender completamente esa respuesta, pero cuando la entendió, cambió radicalmente lo que hacía cada mañana. No añadió más prácticas a su rutina, eliminó los hábitos que contaminaban el espacio donde las prácticas útiles necesitaban crecer. Y fue entonces, en ese espacio despejado, donde los hábitos budistas que conocía de manera teórica empezaron a funcionar de manera real y sostenida. Eso es exactamente lo que quiero hacer contigo hoy. No darte una lista más de cosas que hacer, sino mostrarte los 10 hábitos budistas matutinos que, cuando se practican con la consistencia silenciosa que caracteriza a las personas que realmente los usan, crean el tipo de transformación que no necesita anunciarse porque se nota sola. El primer hábito budista matutino que la gente exitosa practica en silencio es lo que en la tradición budista se llama el despertar intencional, y que en su forma más práctica significa simplemente esto: decidir activamente, en el momento exacto de abrir los ojos, el estado desde el que vas a vivir ese día. No es una decisión que lleva minutos ni que requiere un ritual elaborado. Es un instante, un momento de conciencia deliberada antes de que cualquier otra cosa ocurra.
Las personas que lo practican lo describen de maneras diferentes, pero con un resultado común. Algunos dicen que en ese primer instante de vigilia forman mentalmente una intención. Otros dicen que toman una respiración profunda antes de moverse. Otros simplemente pasan 3 segundos notando que están vivos antes de saltar al día. El vocabulario varía. La esencia es siempre la misma: no dejar que el día empiece por accidente. El budismo enseña que la mente en el momento del despertar está en su estado más maleable, más receptivo y más influyente sobre todo lo que viene después. Los neurocientíficos lo llaman el estado hipnopómpico, ese estado entre el sueño y la vigilia plena donde el cerebro todavía está operando en ondas teta, las mismas que están activas durante la meditación profunda. Es un estado de apertura extraordinaria y puedes usarlo para sembrar lo que quieres que crezca ese día, o puedes ignorarlo y dejar que lo use el teléfono, las noticias o la ansiedad de lo pendiente. Las personas que practican el despertar intencional no tienen necesariamente mañanas más tranquilas que las demás, tienen días más orientados. Hay una dirección interna que actúa como brújula invisible, incluso cuando las circunstancias intentan orientarlos hacia otro lado, y esa brújula se establece en el primer instante, en ese momento silencioso que nadie ve y que todo lo que sigue refleja. El segundo hábito es la práctica del silencio protegido, y es uno de los más contraculturales de todos, porque va directamente en contra de lo que la cultura de la productividad moderna nos dice que debemos hacer con nuestro tiempo. Las personas que tienen éxito sostenido, el tipo de éxito que no viene acompañado de burnout crónico ni de la sensación de que la vida les está pasando por encima, protegen activamente un periodo de silencio al inicio de cada mañana. No silencio de sonido necesariamente, aunque eso también. Silencio de información, silencio de demandas externas. Silencio de todo lo que viene de afuera antes de haber tenido tiempo de escuchar lo que viene de adentro. El budismo tiene una enseñanza sobre esto que proviene del linaje Theravada y que dice: la mente que empieza el día en silencio es como el lago al amanecer, cuando el agua está tan quieta que puedes ver el fondo. La mente que empieza el día en ruido es como ese mismo lago después de que una piedra cayó en él, con el agua agitada y el fondo invisible. Puedes tirar la piedra en cualquier momento del día, pero si la tiras en el primer momento, la agitación dura mucho más tiempo del que duraría si hubiera empezado desde la quietud. Las personas que practican el silencio protegido matutino no lo hacen porque sean más disciplinadas que las demás. Lo hacen porque han verificado en su propia experiencia que la claridad con la que piensan, toman decisiones y se relacionan con los demás es cualitativamente diferente cuando empiezan el día desde el silencio. Han hecho la comparación, y la comparación no deja lugar a dudas. El periodo de silencio no tiene que ser largo. Puede ser tan corto como 10 minutos. Lo que importa no es la duración, sino la consistencia y la intención. Que sea un tiempo real de quietud y no una pausa entre notificaciones. Hay algo que quiero preguntarte ahora que llevamos un rato juntos en esta enseñanza, y quiero que te lo preguntes con la honestidad de alguien que realmente quiere cambiar algo, no solo conocer cosas interesantes. ¿Hay algo en tu mañana de hoy, en cómo empezó, que sea diferente de mañana en la que aplicaras estos hábitos? Hay un contraste claro entre cómo empiezas los días ahora mismo y cómo podrías empezarlos. Y ese contraste, cuando lo miras de frente, dice algo sobre la distancia entre donde estás y donde quieres estar. No te lo pregunto para que te sientas mal. Te lo pregunto porque la incomodidad honesta es el primer paso de todo cambio real. Sin ese momento de reconocimiento donde ves con claridad la brecha entre lo que es y lo que podría ser, no hay motivación genuina para cruzarla. Y la motivación genuina es la única que dura. El tercer hábito budista matutino de la gente exitosa, silenciosa, es el que en el budismo zen se conoce como la práctica de la mente de principiante, o en japonés, Shoshin. Y su aplicación matutina tiene una forma específica que lo hace especialmente poderoso en el contexto de una vida activa y comprometida con el mundo. Shoshin es la capacidad de acercarse a cualquier cosa, incluyendo la propia vida, con la frescura y la apertura de quien la encuentra por primera vez. Sin los filtros acumulados de las expectativas previas, sin el peso de las experiencias pasadas que han generado juicios y categorías automáticas,
sin la certeza prematura del experto que ya cree saber cómo va a hacer esto antes de que haya ocurrido. Las personas con éxito que practican este hábito lo aplican de una manera muy concreta cada mañana. Antes de comenzar el día, se hacen una pregunta deliberada. La pregunta es, ¿qué podría descubrir hoy que todavía no sé? No como ejercicio intelectual, como postura genuina de apertura ante lo desconocido, como la decisión de no dar el día por anticipado. Esto tiene consecuencias prácticas extraordinarias. Quien empieza el día con la mente del principiante escucha de manera diferente a quien llega ya con las conclusiones formadas. Ve oportunidades donde el experto solo ve confirmación de lo que ya sabía. Se relaciona con las personas como si fueran más complejas de lo que sus categorías habituales sugieren, porque genuinamente sabe que lo son. Y esa apertura, esa disponibilidad para ser sorprendido, es uno de los recursos más valiosos que un ser humano puede cultivar en un mundo que cambia constantemente y cuyas reglas se reescriben con una velocidad que ningún experto puede anticipar completamente. El maestro Zen que popularizó este concepto en Occidente, Shunryu Suzuki, lo dijo con la sencillez que caracterizaba todas sus enseñanzas. En la mente del principiante hay muchas posibilidades. En la mente del experto hay pocas. Empieza cada día como principiante. Termínalo como alguien que aprendió algo que no sabía por la mañana. El cuarto hábito es el que más directamente se conecta con lo que la neurociencia moderna llama regulación emocional proactiva, aunque el budismo lo conoce desde hace siglos con un nombre diferente y una comprensión más profunda. Se llama la práctica de meta matutino breve, la bondad amorosa dirigida hacia uno mismo y hacia los demás como el primer acto consciente del día. Las personas exitosas que practican esto no necesariamente lo llaman meditación de bondad amorosa, ni usan el vocabulario budista para describirlo. Muchos simplemente dicen que cada mañana piensan brevemente en las personas que aman, que sienten algo de calidez en el pecho antes de empezar el día, que se toman un momento para desear genuinamente que les vaya bien a las personas que importan en su vida. Pero lo que están haciendo, con vocabulario espiritual o sin él, es exactamente lo que el budismo lleva siglos prescribiendo como una de las prácticas más transformadoras que existen. ¿Por qué funciona? Porque activa en el sistema nervioso una respuesta completamente diferente a la que activa pensar en problemas o en amenazas. Cuando genuinamente piensas en alguien que amas y le deseas bien, el cerebro libera oxitocina, reduce el cortisol, activa el sistema nervioso parasimpático y produce un estado de apertura y conexión que se extiende mucho más allá del momento en que ocurre la práctica. Las personas que empiezan el día con ese estado, aunque sea durante un momento breve, tienden a relacionarse de manera más efectiva, a comunicarse con más claridad y a tomar decisiones con menos ruido emocional de fondo. Pero el budismo añade algo a esto que la neurociencia todavía está tratando de medir con sus instrumentos. La práctica de la bondad amorosa hacia uno mismo es igual de importante que hacia los demás y para muchas personas es significativamente más difícil, porque vivimos en una cultura que confunde la autocrítica con la responsabilidad, que cree que ser duro con uno mismo es lo que produce el crecimiento, que la autocompasión es lo mismo que la autoindulgencia. Y el budismo dice algo diferente y mucho más sabio. La dureza contigo mismo no produce crecimiento, produce contracción. La autocompasión, que no tiene nada que ver con la autoindulgencia, produce la apertura desde la que el crecimiento genuino es posible. Si en las personas más exitosas que conoces hay una constante, es que se tratan a sí mismas con respeto genuino. No se torturan por los errores más de lo necesario. No se niegan el descanso cuando el cuerpo lo pide. No se exigen lo que no se exigirían a alguien a quien quieren. Eso no es debilidad, es sabiduría práctica y tiene sus raíces directas en lo que el budismo lleva milenios enseñando sobre el metta. Si este video está llegando a algo real en ti, si hay algo en estas enseñanzas que sientes que necesitabas escuchar, te pido que lo compartas con alguien que también lo necesite. Un colega, un amigo, alguien de tu familia que estés viendo luchar con las mismas cosas de las que estamos hablando. La generosidad de compartir una enseñanza que encuentras valiosa es en sí misma un acto budista. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho,
Activa la campanita para que las enseñanzas lleguen cada semana sin que tengas que buscarlas. Ahora sigamos, porque los mejores hábitos todavía están por llegar. El quinto hábito budista matutino de la gente exitosa, silenciosa, es el que más sorprende a las personas cuando lo escuchan por primera vez, porque parece exactamente lo contrario de lo que se esperaría de alguien orientado al logro. El quinto hábito es la práctica deliberada de no tener prisa durante los primeros 20 minutos del día. No importa lo ocupado que esté el día que viene. No importa cuántas reuniones haya, cuántos plazos estén en el horizonte, cuántas personas estén esperando algo de ellos. Las personas que han incorporado este hábito budista se niegan a entrar en modo de urgencia durante los primeros 20 minutos de la mañana. Caminan despacio hacia la cocina. Preparan su primera bebida sin mirar el teléfono. Se duchan presentes en el agua y en el vapor en lugar de planificar mentalmente la reunión de las 10. Se visten sin prisa, como si ese acto también mereciera su presencia completa. Esta práctica tiene su origen en lo que el budismo llama el entrenamiento de la conciencia en la vida cotidiana, que es la extensión de la meditación formal a todos los actos del día, comenzando por los más simples. Los maestros budistas enseñan que la manera en que haces las cosas pequeñas es la manera en que haces todas las cosas. Que la prisa en preparar el desayuno es la misma prisa que aparece en la conversación importante de la tarde. Que la ausencia de presencia al vestirte es la misma ausencia que se manifiesta cuando alguien te está hablando de algo que le importa. Y las personas que han llegado a este entendimiento, que han verificado en su propia experiencia que la calidad con la que empiezan el día se extiende como una ola a todo lo que viene después, protegen esos primeros 20 minutos sin prisa, con la misma seriedad con que protegerían una reunión importante. Porque lo son. Son la reunión más importante del día, la reunión con uno mismo. El sexto hábito es el de la claridad de intención, y aunque suene similar al primer hábito del despertar intencional, es diferente y complementario. Si el primer hábito establece el estado desde el que empiezas, el sexto establece la dirección hacia la que te mueves. Las personas exitosas que practican hábitos budistas de manera silenciosa no empiezan el día con una lista de tareas. O si la tienen, la consultan solo después de haberse preguntado algo mucho más fundamental. Esa pregunta es, ¿qué es lo más importante que puedo contribuir hoy? No lo más urgente, que raramente coincide con lo más importante. No lo que más me exigen los demás, que tampoco coincide necesariamente con lo que más aporta, sino lo que, al final del día, cuando haga el balance con honestidad, habrá marcado una diferencia real en la dirección que le importa. El budismo llama a esto samma sankappa, la intención correcta, y la distingue cuidadosamente de la mera planificación. La planificación es sobre las acciones, la intención correcta es sobre el porqué de las acciones, y cuando el porqué está claro desde el comienzo del día, las decisiones sobre qué hacer y qué dejar se vuelven mucho más sencillas, porque hay una brújula interna que orienta sin que tengas que consultarla en cada momento. Las personas que practican este hábito suelen describir sus mañanas con una palabra que al principio parece extraña en el contexto del rendimiento y el éxito: claridad. No planificación elaborada, no objetivos SMART, claridad. La claridad tranquila de quién sabe qué importa hoy y por qué importa, y que desde esa claridad puede moverse en el mundo sin perderse en el ruido de lo que no importa. Y esa claridad, pregunta obligada del presupuesto de mi atención en este momento, ¿dónde está en tu vida cotidiana ahora mismo? ¿Empiezas tus días sabiendo qué importa de verdad hoy? ¿O empiezas respondiendo a lo urgente, a lo ruidoso, a lo que más presión ejerce, sin detenerte a preguntarte si eso que consume tu energía es también lo que merece recibirla? Hay una diferencia enorme entre estar ocupado y estar orientado. Las personas más ocupadas del mundo no siempre son las más efectivas ni las más realizadas. Muchas veces son las más agotadas. La orientación, la claridad sobre qué importa y por qué importa, es lo que transforma la ocupación en acción real. Y esa orientación se establece por la mañana, antes de que el mundo empiece a decidir por ti a dónde va tu energía. El séptimo hábito budista matutino es uno que en Occidente se asocia raramente con el éxito, pero que en las tradiciones budistas más prácticas
especialmente en el Zen y en el budismo tibetano de orientación más cotidiana, se considera absolutamente fundamental para cualquier tipo de eficacia real en el mundo. Se llama la práctica del agradecimiento activo, y su versión matutina tiene características específicas que lo diferencian del simple pensamiento positivo con que a veces se confunde. El agradecimiento budista no es optimismo forzado. No es decirte a ti mismo que todo está bien cuando no lo está. No es negar la dificultad ni ignorar lo que falta. Es exactamente lo contrario. Es la práctica de ver con precisión lo que está bien junto con lo que es difícil, de mantener los dos en la conciencia al mismo tiempo sin que uno anule al otro, y de reconocer con honestidad que incluso en los días más complicados hay cosas que merecen ser reconocidas como valiosas. Las personas exitosas que practican este hábito de manera silenciosa no lo hacen como un ejercicio de pensamiento positivo, lo hacen como un acto de percepción precisa. Porque la tendencia natural del cerebro humano, documentada exhaustivamente por la psicología cognitiva, es la del sesgo de negatividad. Prestamos más atención, más tiempo de procesamiento y más energía emocional a lo negativo que a lo positivo, independientemente de la proporción real entre ambos en nuestra experiencia. El agradecimiento deliberado no niega esa tendencia, la equilibra. Entrena la mente para percibir con más precisión la realidad completa, en lugar de la versión parcial y sesgada que el cerebro no entrenado tiende a construir. El Buda enseñó en el Dhammapada que la mente es todo, que te conviertes en lo que piensas, no como metáfora motivacional. Como descripción de un mecanismo real, la mente que habitualmente se enfoca en la carencia se vuelve incapaz de ver la abundancia, aunque esté presente. La mente que practica el agradecimiento desarrolla la capacidad de ver lo que hay, todo lo que hay, con una claridad que cambia fundamentalmente la experiencia de vivir. 3 cosas. Cada mañana. 3 cosas concretas y específicas por las que sientes agradecimiento genuino. No las mismas 3 cosas todos los días en piloto automático. 3 cosas nuevas o 3 cosas viejas vistas con ojos nuevos. Ese es el hábito en su forma más simple. Y esa simplicidad es una trampa para la mente que cree que las transformaciones profundas requieren esfuerzos elaborados, requieren constancia. Eso sí, pero no elaboración. El 8º hábito es el del movimiento consciente, y es el que más directamente conecta el cuerpo con la práctica espiritual matutina. El budismo nunca ha separado el cuerpo de la mente de la manera en que la tradición filosófica occidental tendió a hacerlo. El cuerpo no es el vehículo inferior que transporta a la mente verdadera, es parte integral de la experiencia consciente, y lo que ocurre en el cuerpo por la mañana afecta profundamente lo que ocurre en la mente durante el día. Las personas exitosas que practican hábitos budistas matutinos incluyen alguna forma de movimiento consciente como parte de sus primeras horas. No necesariamente un entrenamiento intenso, aunque algunos lo hacen. El movimiento consciente budista es diferente del ejercicio como penitencia corporal que muchas personas practican. No se hace para quemar calorías, ni para alcanzar un estándar físico determinado. Se hace para habitar el cuerpo, para sentirlo desde adentro, para establecer la conexión entre la conciencia y la sensación física que el sueño interrumpe. Puede ser yoga, que tiene raíces directas en las tradiciones contemplativas asiáticas y que combina el movimiento con la respiración y la atención. Puede ser caminata meditativa, donde cada paso se hace con plena conciencia del contacto del pie con el suelo, del movimiento del cuerpo en el espacio, de la respiración que acompaña el ritmo. Puede ser tan simple como 5 minutos de estiramientos suaves, hechos con atención total, sin el teléfono, sin música de fondo, solo tú y el cuerpo despertándose. Lo que hace que este movimiento sea específicamente budista no es su forma, sino su cualidad, la atención con que se hace, la presencia completa en la sensación, el cuerpo no como objeto que hay que preparar para el día, sino como sujeto que merece ser habitado conscientemente desde el primer momento. Quiero preguntarte algo en este punto del camino que llevamos recorrido juntos, y esta vez la pregunta es más concreta y más directa que las anteriores. Si mañana implementaras los 8 hábitos que hemos explorado hasta ahora, no todos perfectamente, no todos completos,
sino con la honestidad imperfecta de alguien que empieza. ¿Cómo crees que sería diferente tu día? ¿Qué cosa específica cambiaría que ahora mismo no está cambiando? ¿Y qué te dice esa respuesta sobre lo que ya sabes que necesitas, pero que todavía no has decidido comenzar? Ese espacio entre saber y hacer es donde vive la mayoría del sufrimiento innecesario que experimentamos. No es ignorancia, es el hueco entre el conocimiento y la práctica, y el único puente sobre ese hueco es la decisión de empezar. No la decisión perfecta, la decisión real. El noveno hábito budista matutino es el que más sorprende por su aparente simplicidad y que, sin embargo, tiene implicaciones que se extienden a todos los aspectos de la vida. Se llama la práctica de la imparcialidad matutina, o en términos más budistas, el cultivo de UPK, que es uno de los 4 estados inconmensurables que el budismo considera el corazón de la salud mental y espiritual. UPK se traduce generalmente como ecuanimidad, pero esa traducción no captura completamente su significado. UPK es la capacidad de estar completamente presente en la experiencia sin ser arrastrado ni por el apego a lo agradable ni por la aversión a lo desagradable. Es el estado de alguien que puede recibir buenas noticias sin que eso lo infle de ego, ni malas noticias sin que eso lo hunda en el desánimo. No es indiferencia, es estabilidad profunda. La estabilidad del árbol de raíces profundas que se dobla en el viento pero no se rompe ni se arranca. Las personas exitosas que cultivan este hábito matutino lo hacen a través de una práctica muy concreta. Antes de empezar el día, se recuerdan a sí mismas que el día traerá tanto momentos agradables como momentos difíciles, tanto éxitos como obstáculos, tanto confirmaciones como sorpresas desconcertantes, y que su bienestar, su eficacia y su paz no dependen de que la proporción entre unos y otros sea la que ellos querrían. Dependen de la calidad de su respuesta ante cualquier combinación que el día les presente. Esta práctica de ecuanimidad anticipatoria hace algo que ninguna técnica de planificación puede hacer. Prepara la mente para la realidad tal como es, en lugar de para la realidad tal como uno quisiera que fuera. Y una mente preparada para la realidad real navega el día de manera incomparablemente más efectiva que una mente preparada solo para el mejor caso. Los maestros budistas tienen una metáfora para esto que me parece especialmente clara. Dicen que la mente sin upekha es como un barco sin quilla. Puede tener el mejor capitán del mundo, el mejor mapa y el mejor viento a favor, pero la primera ola grande que llegue de lado lo volcará. La mente con upekha tiene quilla, puede inclinarse, puede moverse con la ola, pero no se vuelca. Esa es la diferencia. Y ahora llegamos al 10º hábito, el que los monjes consideran el más importante de todos, el que más raramente se menciona en cualquier conversación sobre productividad o espiritualidad, el que requiere más honestidad y más valentía que todos los demás juntos, pero que produce la transformación más profunda, más real y más duradera de cualquiera de los que hemos explorado hoy. El 10º hábito budista matutino de la gente exitosa silenciosa es este, la práctica de la honestidad radical consigo mismo. Cada mañana, antes de que el día empiece con sus demandas y sus ruidos y sus oportunidades de evitarse, estas personas se hacen una pregunta que la mayoría prefiere no hacerse porque la respuesta a veces incomoda. La pregunta tiene variantes, pero su esencia es siempre la misma. ¿Estoy viviendo de acuerdo con lo que realmente importa para mí? No si están siendo productivos, no si están cumpliendo con las expectativas de los demás, no si están siguiendo el plan, sino si hay coherencia entre lo que dicen que valoran y la manera en que realmente usan su tiempo, su energía y su atención. Si hay alineación entre quienes dicen que quieren ser y quienes están siendo en los momentos que nadie mira, si la vida que están viviendo es genuinamente suya o es la versión aprobada por el miedo y las expectativas ajenas, el budismo llama a esta práctica la contemplación de la verdad personal y la considera una de las formas más directas de lo que en las enseñanzas originales se llama el recto esfuerzo, el esfuerzo que va en la dirección real y no en la dirección de la apariencia, porque hay muchas personas muy ocupadas que están trabajando muy duro en la dirección equivocada, y lo saben, pero no se permiten saberlo durante el tiempo suficiente para que ese conocimiento cambie algo, porque la incomodidad de la brecha entre lo que son y lo que quieren ser
es menos tolerable que la anestesia de la ocupación constante. La honestidad radical consigo mismo no es autotortura, no es mirarse en el espejo para ver solo los defectos, es mirarse con la precisión compasiva de un buen maestro que ve tanto las fortalezas como las áreas de crecimiento, que honra los avances tanto como identifica los puntos ciegos, que sabe que la verdad, incluso cuando incomoda, es siempre más útil que la ilusión tranquilizadora. Las personas que practican este 10º hábito de manera regular describen algo que al principio parece paradójico. Dicen que la honestidad consigo mismos, lejos de producir más ansiedad o más presión, produce una sensación de alivio profundo, porque cargar una mentira, incluso una mentira benigna que nos contamos a nosotros mismos sobre por qué hacemos lo que hacemos o por qué no hacemos lo que sabemos que deberíamos hacer, consume una cantidad enorme de energía. Energía que se va en mantener la historia coherente, en evitar los momentos donde la historia se desmorona, en construir justificaciones para lo que en el fondo sabemos que no se justifica. Cuando dejas de cargar esa mentira, cuando te permites ver con claridad lo que es, esa energía queda libre. Y esa energía libre es lo que produce los cambios que antes parecían imposibles. El Buda enseñó que la verdad libera, no que la verdad sea siempre cómoda, no que sea siempre lo que queremos escuchar, sino que libera, que abre espacio, que hace posible lo que antes la ilusión hacía imposible. Y las personas que practican este 10º hábito cada mañana, que se dan ese momento de honestidad consigo mismas antes de que el día les dé excusas para no hacerlo, confirman con su experiencia lo que el Buda enseñó hace más de 2500 años. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que sabes que no está alineado con lo que realmente importa para ti? ¿Hay una conversación que has estado evitando que necesita ocurrir? ¿Hay un hábito que reconoces como perjudicial, pero que sigues sosteniendo con justificaciones que ya no te convencen del todo? ¿Hay un sueño que sigues posponiendo con la excusa de que el momento no es el correcto, cuando en el fondo sabes que el momento siempre encontrará razones para no ser el correcto? No te pido que resuelvas eso ahora, te pido que te permitas verlo, que en los primeros minutos de mañana, antes de que el día te llene de razones para no mirarlo, te des ese momento de honestidad, solo verlo, porque lo que se puede ver, se puede trabajar. Lo que se mantiene en la oscuridad de la evitación no cambia nunca. Y ahora quiero guiarte a través de las afirmaciones y del mini ritual que cierran este video, que integran en su sencillez los 10 hábitos que hemos explorado, de manera que puedas llevarlos contigo, no como conceptos abstractos, sino como prácticas concretas que empiecen mañana mismo. Las 5 afirmaciones para comenzar cada mañana con estos hábitos activados. La primera afirmación: hoy despierto con intención. Soy el autor de mi primer momento. Antes de que nadie me pida nada y antes de que nada me reclame, elijo desde qué lugar voy a habitar este día. Esta afirmación activa el primer y el 6º hábito simultáneamente. El despertar intencional y la claridad de intención se establecen en esa frase antes de que la mente empiece a construir sus historias del día. La segunda afirmación: el silencio de esta mañana es mi recurso más valioso. Lo protejo como protejo lo que más importa. Esta afirmación activa el segundo hábito, el del silencio protegido, y convierte lo que a veces parece un lujo en lo que realmente es, una necesidad de la mente que quiere funcionar con claridad. La tercera afirmación: hoy soy principiante en mi propia vida. No sé todavía lo que este día me va a enseñar, y eso lo hace extraordinario. Esta afirmación activa el tercer hábito, la mente del principiante, y establece desde el comienzo del día la apertura que hace posible aprender de lo inesperado en lugar de resistirlo. La cuarta afirmación: cuido mi mente como cuido mi recurso más valioso porque lo es. Empiezo el día eligiendo lo que la alimento. Esta afirmación activa los hábitos cuarto, quinto y séptimo, la bondad amorosa, la ausencia de prisa y el agradecimiento, al recordarte que el estado de tu mente al inicio del día es una elección que tienes el poder de hacer. La quinta afirmación: hoy me permito ser honesto conmigo mismo. Lo que veo claramente, puedo trabajarlo. Lo que evito, me controla. Esta afirmación activa el 10º hábito, el más valioso y el más difícil, y lo hace accesible al convertirlo en una práctica de apertura en lugar de una práctica de juicio.
Y ahora el mini ritual de los 10 minutos que integra los 10 hábitos en una práctica sostenible que cualquier persona puede hacer cada mañana sin necesidad de condiciones especiales. Al despertar, en el primer instante de vigilia, antes de moverte, establece tu intención del día en una sola palabra. ¿Quién quieres ser hoy? Toma una respiración profunda y consciente. Di mentalmente, este día es nuevo, yo soy nuevo en él. Durante los primeros 5 minutos, practica silencio activo. No revises nada, no planifiques nada. Siéntate y observa la respiración, o simplemente está presente en el espacio de tu habitación con los ojos abiertos. Solo silencio, solo tú. Mueve el cuerpo durante 3 minutos. Estiramiento suave, conscientemente, sintiendo cada movimiento desde adentro. Identifica 3 cosas específicas por las que sientes agradecimiento genuino esta mañana, no las mismas que ayer. 3 cosas reales y concretas. Hazte la pregunta del 10º hábito. ¿Hay algo que necesito ver con más claridad hoy? No tienes que resolver nada, solo mirar. Y sale al día con la mente del principiante. Curioso, abierto, presente, sin la plantilla de cómo debe ser. 10 minutos. 10 hábitos en forma comprimida. Una vida que empieza a sentirse diferente una mañana a la vez. Los hábitos que hemos explorado hoy no son los hábitos de los superhombres ni de los iluminados. Son los hábitos de personas normales que decidieron, en algún momento de su vida, que el modo automático no era suficiente para la vida que querían vivir. Que la calma, la claridad y la presencia eran cosas que merecían cultivarse de manera deliberada y no esperar a que llegaran solas. Que 5 o 10 minutos de práctica consciente por la mañana valían infinitamente más que años de reactividad sin entrenamiento. Tú puedes hacer lo mismo. No mañana cuando tengas más tiempo. No la próxima semana cuando la vida esté más tranquila. Mañana, con la vida que tienes. Con los 5 o 10 minutos que puedes encontrar si decides que importan. Empezando por el hábito que más resuene, el que sientas que más necesitas, el que ya sabías que necesitabas antes de que empezara este video. Cuéntame en los comentarios cuál de los 10 hábitos vas a empezar mañana. No cuál crees que deberías empezar. ¿Cuál vas a empezar de verdad? Esa diferencia entre el deber y el hacer es exactamente la brecha que este video está aquí para ayudarte a cruzar. Dale like si estas enseñanzas te aportaron algo valioso hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir cada semana nuevas enseñanzas, nuevas historias y nuevas prácticas que puedas llevar directamente a tu vida. Este canal existe para eso exactamente, para acompañarte en el camino de vivir con más conciencia, más profundidad y más presencia en la única vida que tienes. Los hábitos budistas matutinos que la gente exitosa practica en silencio no son un secreto guardado en ningún monasterio. Están disponibles para cualquier persona que decida comenzar. La única condición es la misma que el Buda puso siempre a todas sus enseñanzas. No lo creas porque yo te lo digo. Pruébalo. Verifica en tu propia experiencia si funciona y deja que esa experiencia directa sea tu maestra. Mañana por la mañana, tú decides. Que así sea. Namaste. Antes de que cerremos este espacio, quiero añadir algo sobre lo que ocurre cuando estos 10 hábitos empiezan a integrarse de manera real en la vida de una persona. Porque hay una fase del proceso que nadie menciona y que es importante conocer de antemano para no interpretarla de manera equivocada cuando llegue. Cuando empiezas a practicar estos hábitos con constancia, hay un periodo inicial que puede durar entre 1 y 3 semanas según la persona, donde la práctica se siente artificial, donde el despertar intencional se siente como algo que estás haciendo en lugar de algo que estás siendo, donde el silencio protegido se siente incómodo en lugar de reparador, donde el agradecimiento se siente como un ejercicio que haces porque debes hacerlo más que como algo que sientes de verdad. Eso es completamente normal. No es una señal de que los hábitos no funcionan. Es una señal de que el sistema nervioso está procesando algo nuevo. El cerebro tiene la tendencia profunda y documentada de preferir lo familiar a lo beneficioso. Preferimos el camino que conocemos, aunque nos lleve a donde no queremos ir, porque al menos lo conocemos. Y cuando empezamos a andar un camino diferente, el cerebro interpreta esa novedad como una señal de alerta antes de interpretarla como una señal de crecimiento.
Lo que los maestros budistas enseñan sobre esta fase es que hay que atravesarla sin aumentar la presión ni abandonar la práctica. No esforzarse más, simplemente seguir, con la constancia tranquila de quien sabe que el árbol no crece más rápido si lo riegas con más agua. Crece a su tiempo si lo riegas con regularidad. El Buda describió la práctica del camino espiritual con una metáfora musical que sigue siendo absolutamente precisa después de 25 siglos. Preguntó a un músico de cítara que había en el grupo de sus seguidores: ¿cuándo suena mejor la cítara? Cuando las cuerdas están muy tensas. El músico respondió que no, que cuando están demasiado tensas se rompen. ¿Y cuando están muy flojas? También no, respondió el músico, porque entonces no producen ningún sonido. ¿Cuándo entonces? Cuando están en el punto justo, ni demasiado tensas ni demasiado flojas. Y el Buda dijo: así es el camino, ni demasiado esfuerzo ni demasiada laxitud. El punto justo, la práctica sostenida pero no forzada, la constancia sin rigidez. Eso es lo que produce la música. Los 10 hábitos que hemos explorado hoy son cuerdas. Tu tarea es encontrar la tensión justa para cada una, no la que crees que deberías tener, la que realmente te permite que suenen. Hay personas que después de escuchar algo como esto, sienten la tentación de implementar los 10 hábitos al mismo tiempo desde el día siguiente, con la determinación entusiasta de quien ha visto la luz. Y esa determinación es hermosa y genuina, pero raramente sobrevive la segunda semana si se aplica así. No porque la persona sea débil ni inconsistente, sino porque el sistema nervioso no puede integrar 10 cambios simultáneos de manera sostenida, se satura, y cuando se satura, la mente busca el camino de menor resistencia, que siempre es el camino de vuelta a lo conocido. La sabiduría budista sobre los cambios duraderos es contraintuitiva para una cultura que glorifica la transformación radical y las grandes rupturas. Esa sabiduría dice: empieza por uno, solo uno, el que más resuene, el que sientas que puedes sostener no 3 días sino 30. Practícalo hasta que deje de sentirse como algo que haces y empiece a sentirse como algo que eres. Luego, añade otro, y así, uno a uno, con la paciencia del jardinero que sabe que las cosechas mayores vienen de las siembras más cuidadosas. Hay un monje tibetano cuya historia me llega cada vez que pienso en la paciencia que requieren los cambios reales. Se llamaba Milarepa, y antes de convertirse en uno de los maestros más venerados del budismo tibetano, había sido una persona que había cometido actos terribles. Había causado daño genuino a personas reales, había vivido de maneras que él mismo reconocía como profundamente equivocadas. Y cuando llegó ante su maestro Marpa buscando el camino de la transformación, Marpa no le dio una lista de prácticas ni un régimen de purificación acelerada. Le dijo que construyera una torre de piedra, y cuando Milarepa la construyó, Marpa le dijo que la derribara. Y Milarepa la derrumbó, y Marpa le dijo que la volviera a construir en otro lugar, y Milarepa construyó de nuevo, y Marpa le dijo que la derrumbara otra vez. Esto ocurrió varias veces, y la enseñanza que los maestros extraen de esa historia no es sobre la obediencia ni sobre la sumisión al maestro, es sobre algo mucho más profundo. La comprensión de que la transformación real no llega como resultado de los grandes gestos, sino como resultado de la práctica repetida de lo pequeño, de poner una piedra sobre otra, de hacer el mismo gesto con cada vez más presencia y más comprensión, de no saltarse las etapas porque parece que llevan demasiado tiempo. Milarepa eventualmente construyó torres que nadie derrumbó, y eventualmente se convirtió en uno de los seres más luminosos de toda la tradición budista tibetana, no a pesar del proceso lento. Gracias al proceso lento, tú también puedes construir algo que nadie derrumbe, no de golpe, piedra a piedra, hábito a hábito, mañana a mañana. Hay algo más que los 10 hábitos te darán con el tiempo que no puedo explicarte completamente ahora, porque es algo que se conoce solo desde adentro. Pero quiero mencionarlo porque puede ser la motivación más profunda de todas para empezar. Con el tiempo, con la práctica sostenida de estos hábitos budistas matutinos, empezarás a experimentar lo que en la tradición budista se llama la paz, que no depende de las condiciones. No la paz que llega cuando todo va bien y que desaparece cuando las cosas se complican.
la paz que está disponible en cualquier momento, porque no necesita que nada externo sea de una determinada manera para existir. La paz que el Buda llamó Nirvana en su sentido más cotidiano y más práctico, no la extinción del fuego, sino la extinción del combustible que alimenta el sufrimiento innecesario. Las personas que han cultivado esta paz la describen siempre con las mismas palabras, aunque vengan de culturas y tradiciones diferentes. Dicen que hay algo en ellos que ya no necesita que el mundo sea diferente para estar bien, que pueden tener un día difícil sin que ese día los defina, que pueden recibir malas noticias sin que eso destruya el suelo desde el que se mueven, que hay un lugar en ellos que permanece tranquilo incluso cuando todo a su alrededor se mueve. Eso no es indiferencia, no es desconexión, es la estabilidad del árbol con raíces profundas que mencioné antes. El árbol se mueve en la tormenta, pero no se arranca, porque sus raíces son más profundas que cualquier viento. Esas raíces se construyen mañana a mañana, con los 10 hábitos, con la constancia silenciosa que nadie ve, pero que todo el mundo nota en ti con el tiempo, con la decisión repetida, cada amanecer sin excepción, de ser el autor de tu primer momento. Ese es el regalo que el budismo lleva más de 2500 años ofreciendo, no a los monjes, no a los iluminados, a cualquier persona que decida recibirlo con la seriedad de quien sabe que lo que se cultiva cada mañana florece durante el día y da fruto durante toda la vida. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de los 10 hábitos tiene más sentido para empezar en tu vida ahora mismo y por qué? Me interesa genuinamente lo que piensas, lo que sientes, lo que ya sabías y lo que descubriste hoy. Tu historia importa, tu proceso importa, y este canal existe exactamente para acompañarte en ese proceso, semana a semana, mañana a mañana, un hábito a la vez. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que lo necesite. Y recuerda siempre que el camino más largo empieza con el primer paso más pequeño. Y que ese primer paso está disponible mañana por la mañana, exactamente donde estás. Que así sea. Namaste. Pero hay una dimensión más de estos hábitos que no he mencionado todavía y que considero fundamental para entender por qué funcionan cuando funcionan de verdad y no solo en el papel. Es la dimensión de la comunidad, de lo que en el budismo se llama Sangha, que es el tercer pilar de la práctica junto con el Buda y el Dharma. Las enseñanzas, la Sangha no es simplemente un grupo de personas que meditan juntas. Es el reconocimiento de que el camino espiritual, aunque en muchos sentidos es profundamente personal e intransferible, no se recorre bien en el aislamiento. Necesitamos el espejo de los demás para ver lo que no podemos ver solos. Necesitamos la compañía de quienes caminan en la misma dirección para no olvidar la dirección cuando el camino se pone difícil. Necesitamos la evidencia viva de que es posible, que existe en personas reales con vidas reales, para sostener la confianza en los momentos en que la duda se instala. Los hábitos matutinos del éxito silencioso raramente se cultivan en el aislamiento completo. Detrás de casi cualquier persona que los practica con constancia, hay alguna forma de comunidad que los sostiene. Puede ser una comunidad de meditación formal. Puede ser un grupo pequeño de personas que se acompañan en la práctica. Puede ser un canal de YouTube donde cada semana hay una voz que recuerda por qué el camino importa. Puede ser simplemente saber que en algún lugar del mundo hay personas que cada mañana están haciendo lo mismo que tú, que están eligiendo la presencia sobre el automatismo, la calma sobre la prisa, la honestidad sobre la comodidad. Esa sección de comentarios que está debajo de este video es tu sangha mínima, las personas que están viendo este mismo video, que están haciéndose las mismas preguntas, que están sintiendo la misma tensión entre lo que son y lo que quieren ser, son tu comunidad de práctica, aunque nunca se conozcan en persona. Y cuando escribes en los comentarios lo que estás sintiendo, lo que estás empezando, lo que te está costando, contribuyes a esa comunidad de una manera que tiene más valor del que puedes ver desde donde estás. El budismo lleva más de 2500 años sobreviviendo y renovándose, porque las personas que lo practican no lo practican solo para sí mismas, lo practican y lo comparten, lo viven y lo transmiten, lo integran en su experiencia y lo ponen en palabras para que otros puedan reconocerse en esas palabras y encontrar su propio camino.
Tú puedes hacer lo mismo. No tienes que ser un maestro, ni un experto, ni haber practicado durante décadas. Solo tienes que ser honesto sobre lo que estás viviendo. Y esa honestidad, compartida con generosidad, es sangha, es comunidad. Es el tipo de conexión que el mundo moderno más necesita y que el budismo más directamente ofrece. Quiero hablar también de algo que ocurre con estos 10 hábitos a medida que pasa el tiempo y que creo que es importante mencionar para que tengas la perspectiva completa. Con el tiempo, los hábitos que al principio eran esfuerzo se vuelven naturaleza. Lo que al principio requería recordarlo conscientemente empieza a ocurrir de manera automática, pero de una automaticidad completamente diferente a la del piloto automático del que hablamos al principio. No la automaticidad inconsciente del que hace cosas sin saber por qué las hace. La automaticidad de la maestría, del músico que toca la partitura sin tener que pensar en cada nota porque la tiene integrada en los dedos y en el oído. El maestro Zen Dogen Zenji escribió algo sobre esto que me parece una de las descripciones más precisas del proceso de transformación a través de la práctica. Al principio, practicas la Zazen. Luego, la Zazen te practica a ti. Al principio, tú sientas la mente. Luego, la mente te sienta a ti. Al principio, buscas la calma. Luego, la calma te encuentra a ti. Esto no es una paradoja mística. Es una descripción de lo que ocurre en el sistema nervioso cuando una práctica está suficientemente integrada. Deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. La calma que cultivaste a través de los hábitos matutinos se convierte en tu estado de referencia. La presencia que entrenaste cada mañana se convierte en tu modo de operación predeterminado. La honestidad que practicaste contigo mismo cada día se convierte en la lente a través de la que ves tu vida sin esfuerzo consciente. Ese es el destino del camino, no la perfección, que no existe, no la iluminación como experiencia extraordinaria y definitiva, sino la transformación gradual, verificable y real de quien eres en tu vida cotidiana. La diferencia entre quien eras antes de empezar y quien eres después de años de práctica constante. Una diferencia que no se mide en logros externos, sino en la calidad de tu experiencia interna, en la profundidad de tu paz, en la autenticidad de tus relaciones, en la alineación entre lo que dices que valoras y la manera en que realmente vives. Eso es lo que los 10 hábitos budistas matutinos de la gente exitosa silenciosa están construyendo cada mañana. No un día mejor, una vida mejor. No el éxito como lo define el mundo. El éxito como lo define tu propia sabiduría más profunda. Esa parte de ti que ya sabe lo que importa, aunque a veces sea difícil escucharla a través del ruido. Y esa sabiduría, esa voz que habla más claro en el silencio de las mañanas antes de que el mundo tome la palabra, es la que el budismo lleva milenios invitando a escuchar. No porque sea mágica, porque es real, porque es tuya, porque ya está en ti, esperando el espacio y la quietud que le permitan hacerse escuchar. Mañana por la mañana, en esos primeros minutos antes de que el día empiece, dale ese espacio, dale esa quietud, escucha lo que tiene que decirte, y luego, desde ese lugar, empieza. Así es como lo hacen las personas que parecen tenerlo todo bajo control. No porque su vida sea más fácil, porque empiezan desde un lugar más profundo, cada mañana, en silencio, sin que nadie lo vea, pero con resultados que todos eventualmente notan. Ahora tú sabes. La pregunta es ¿qué harás con lo que sabes? Y esa pregunta solo tiene una respuesta válida. Lo que hagas mañana por la mañana, no lo que pienses que deberías hacer, lo que realmente hagas. Ese es el único test que importa. Te espero la próxima semana con nuevas enseñanzas budistas para la vida real. Cuida tu mañana, cuida tu mente, cuida el camino. Que así sea. Namaste. Pero todavía hay algo más que quiero explorar contigo antes de que este espacio se cierre completamente. Algo sobre la relación entre estos hábitos y las personas que más nos importan. Porque el budismo no es una práctica de aislamiento espiritual. Es una práctica de transformación que inevitablemente se irradia hacia las personas que nos rodean, que cambia no solo quiénes somos, sino cómo nos relacionamos, cómo escuchamos, cómo respondemos, cómo amamos. Las personas que practican estos 10 hábitos matutinos con consistencia
Describen un fenómeno que al principio les sorprende y que luego reconocen como uno de los beneficios más inesperados y más valiosos del proceso. Describen que sus relaciones cambian, no porque digan o hagan cosas diferentes de manera deliberada, sino porque su presencia cambia. La calidad de su atención hacia los demás cambia. La paciencia con que escuchan cambia. La reactividad emocional con la que respondían a las fricciones cotidianas de cualquier relación cercana disminuye de manera que los demás notan y que a veces no saben nombrar, pero que sienten. El budismo enseña que la práctica espiritual, que no transforma las relaciones, no es práctica espiritual completa. Es solo hábito personal, que tiene su valor pero que no alcanza su pleno potencial hasta que se expresa en la manera en que tratamos a las personas que encontramos. El Buda vivió décadas enseñando no en monasterios cerrados, sino en mercados, en plazas públicas, en conversaciones con personas de todas las condiciones. La espiritualidad que predicaba no era un refugio del mundo, era una manera de habitarlo mejor. Cuando empiezas cada mañana con el despertar intencional, con el silencio protegido, con la mente del principiante, con la bondad amorosa dirigida primero hacia ti mismo y luego expandiéndose hacia los demás, algo ocurre que es difícil de describir, pero que todos quienes lo han vivido reconocen. La primera conversación del día, sea con tu pareja, con tus hijos, con un colega, tiene una cualidad diferente. Estás más presente, escuchas más, reaccionas menos desde el piloto automático y más desde la presencia deliberada. Las personas a tu alrededor lo notan, aunque no sepan qué es lo que notan. Y esa diferencia, acumulada en cada conversación, en cada encuentro, en cada momento de conexión o de fricción, cambia la calidad de todas tus relaciones de una manera que ninguna técnica de comunicación interpersonal podría producir por sí sola. Porque la raíz no está en lo que dices, está en quién eres cuando lo dices, y quién eres cuando dices. Las cosas dependen directamente de desde dónde empezaste el día. Hay una historia corta que un monje zen contó a sus estudiantes que ilustra esto con la claridad que solo tienen las historias verdaderamente buenas. Un día, dos monjes salieron juntos del monasterio a hacer recados en la aldea cercana. Uno había practicado su meditación matutina ese día. El otro se había saltado la práctica porque tenía prisa. Cuando llegaron a la aldea, encontraron a un mercader furioso que los acusó injustamente de haberle robado algo la última vez que habían pasado por ahí. La acusación era completamente falsa. El monje que no había practicado ese día reaccionó de inmediato. Se defendió con calor, se ofendió, elevó la voz, y aunque tenía razón en su defensa, la manera en que la expresó escaló la situación hasta que el mercader quedó más convencido de su sospecha que al principio. El monje que había practicado ese día escuchó la acusación en silencio. Respiró. Respondió con la calma de quien no necesita defenderse desde el miedo. Explicó con claridad y sin calor lo que había ocurrido. Y el mercader, ante esa calma, bajó la guardia. Escuchó y al final se disculpó por la confusión. De vuelta al monasterio, el monje que no había practicado preguntó a su compañero: ¿cómo lograste mantener la calma ante esa injusticia? Y el otro respondió: no la logré en ese momento, la cultivé esta mañana. Lo que se cultiva por la mañana está disponible por la tarde. Lo que no se cultiva no está disponible cuando más se necesita. Esa es la respuesta más directa a la pregunta que tal vez te estás haciendo sobre para qué sirven realmente estos hábitos en la vida real, en las situaciones difíciles, en los momentos donde la calma y la presencia son más necesarias y más difíciles de encontrar. Para eso sirven, no para la mañana tranquila, cuando todo está bien y la práctica es fácil. Para la tarde difícil, cuando todo presiona y la práctica es lo único que te permite responder en lugar de reaccionar. Los hábitos budistas matutinos son exactamente eso. La inversión que haces por la mañana que genera dividendos durante el día. La semilla que plantas en la quietud que florece en la acción. El suelo que preparas antes de que llegue lo que no puedes predecir ni controlar. Y hay algo hermoso en este sistema que el budismo construyó a lo largo de siglos de observación y práctica. La inversión es pequeña, 10 minutos, 15 a lo sumo si los practicas todos con más espacio, pero los dividendos son enormes, porque no se trata de cuánto tiempo inviertes, sino de la calidad de lo que cultivas en ese tiempo.
Y la calidad de la presencia, de la honestidad y de la apertura que estos hábitos cultivan no tiene equivalente en ninguna otra inversión que puedas hacer con tu tiempo y tu energía. Las personas exitosas que los practican en silencio lo saben, por eso no los anuncian. No necesitan anunciarlos porque los resultados hablan solos. No en sus logros externos, aunque esos también suelen ser notables, en la manera en que se mueven por el mundo, en la manera en que están cuando están, en la presencia que llevan a cada conversación, a cada decisión, a cada momento del día, que comienza siempre desde el mismo lugar sólido. Ese lugar está disponible para ti, no en el futuro cuando hayas meditado suficiente, o cuando hayas leído suficientes libros, o cuando hayas resuelto los problemas que todavía no están resueltos. Ahora, con la práctica de mañana por la mañana, con los 10 minutos que ya tienes aunque todavía no los hayas usado de esta manera. El camino budista no empieza con la iluminación, empieza con la decisión de abrir los ojos con más presencia que ayer. Eso es todo. Eso siempre fue suficiente. Eso siempre será suficiente. Hasta la próxima enseñanza. Cuida tu mañana. Es el regalo más valioso que puedes hacerte. Que así sea. Namaste.